¿Tenéis la menor idea de lo caros que son? Por la mitad del precio que cobran, se podría contratar un ejército de mercenarios, y eso si se les encarga matar a un mercader. No quiero ni pensar lo que cobrarán por una princesa. Petyr Baelish, en las sombrías calles de Bravos, existe un lugar donde la muerte es un arte, y los rostros son solo máscaras vacías. Bienvenidos a un mundo de secretos y oscuridad, donde los hombres sin rostro caminan entre las sombras y cumplen los deseos de aquellos dispuestos a pagar el precio final, que no siempre es el oro, sino una ofrenda de sangre y servicio. Hoy quiero hablarles sobre la historia que muy pocos saben sobre el origen de los hombres sin rostro de Bravos, desde las antiguas callejuelas de Bravos hasta las profundidades de la casa de blanco y negro. Desentrañaremos los secretos de cómo estos asesinos sin rostro surgieron y se convirtieron en una fuerza temida en las ciudades libres de esos. Y no podemos hablar sobre los hombres sin rostro sin hacer una breve mención al origen de Bravos como ciudad. Así es detallado en el libro Mundo de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. Bravos constituye un caso único entre las ciudades libres, ya que no se fundó por voluntad del feudo franco ni por sus ciudadanos, sino por sus esclavos. Según los relatos de los Braavosis, una enorme flota que regresaba de cobrar tributos en carne humana en las tierras del verano y el mar de Yad fue víctima de una rebelión esclava, cuyo éxito se beneficiaría, que duda cabe, de que los valirios tuvieran por costumbre usar a sus esclavos como remeros e incluso marineros, los cuales se unieron al levantamiento. Una vez al mando de la flota, los esclavos decidieron ir en busca de una tierra alejada de Valiria y de sus súbditos, y fundaron a escondidas su propia ciudad. Cuenta la leyenda que los bardos lunares profetizaron que la flota debería viajar muy al norte, hasta un recóndito y brumoso paraje de esos, lleno de marismas y de salobrales. Niña, le dijo, ven y siéntate a mi lado. Quiero contarte una historia. ¿Qué clase de historia?, le preguntó con desconfianza. La historia de nuestros comienzos. Si vas a ser de los nuestros, tienes que saber quiénes somos y cómo hemos llegado a serlo. La gente habla en susurros de los hombres sin rostro de Bravos, pero somos más antiguos que la ciudad secreta. Antes de que se alzara el Titán, antes del desenmascaramiento de Utero, antes de la fundación, ya existíamos nosotros. Hemos florecido en Bravos, entre estas nieblas norteñas, pero antes tuvimos las raíces en Valiria, entre los esclavos que se afanaban en las minas profundas, bajo las 14 llamas que iluminaban las antiguas noches del feudo franco. Casi todas las minas son húmedas y gélidas, excavadas en piedra fría y muerta, pero las 14 llamas eran montañas vivas, con venas de roca fundida y corazones de fuego, así que en las minas de la antigua Valiria siempre hacía calor, más calor cuanto más hondos eran los pozos. Los esclavos trabajaban en un horno. Las rocas que tenían alrededor estaban demasiado calientes para tocarlas. El aire apestaba a azufre, les calcinaba los pulmones cuando lo respiraban. Por gruesas que fueran las suelas de sus sandalias, tenían las plantas de los pies quemadas y llenas de ampollas. A veces, cuando horadaban una pared en busca de oro, encontraban en su lugar vapor o agua hirviendo o roca fundida. Algunos pozos tenían el techo tan bajo que los esclavos no podían caminar, tenían que ir agachados o arrastrándose, y además en aquella oscuridad candente había gusanos. ¿Lombrices de tierra?, preguntó con el ceño fruncido. Gusanos de fuego. Hay quien dice que son parientes de los dragones, porque también respiran llamas. En vez de surcar los cielos, cavaban agujeros en la piedra y en la tierra.
Si consideramos fidedignas las antiguas historias, ya había gusanos de fuego entre las 14 llamas, incluso antes de que aparecieran los dragones. Los jóvenes no son más grandes que ese bracito flaco que tienes, pero pueden alcanzar un tamaño monstruoso y no les gustan los hombres. A menudo se encontraban en los pozos cadáveres quemados y ennegrecidos, allí donde había agujeros en las rocas, pero las minas eran cada vez más profundas. Los esclavos perecían a docenas, pero a sus amos no les importaba. El oro rojo, el oro amarillo y la plata tenían más valor que la vida de los esclavos, porque en el antiguo feudo franco los esclavos eran baratos. Durante la guerra, los valirios los capturaban por millares. En tiempos de paz los criaban, aunque a la oscuridad roja solo enviaban a morir a los peores. ¿Y no se rebelaban y luchaban?, preguntó Arya. Algunos sí. En las minas eran habituales las revueltas, pero pocas fueron las que prosperaron. Los señores dragón del antiguo feudo franco tenían hechicerías poderosas. Los hombres simples que los desafiaban lo podían pagar muy caro. El primer hombre sin rostro fue uno de ellos. ¿Quién era?, preguntó Arya sin contenerse, sin pensar. Nadie, respondió él. Hay quien dice que se trataba de un esclavo. Otros que era el hijo de un feudense, nacido de noble cuna. Algunos hasta te dirán que era un capataz que se apiadó de los hombres que vigilaba. Lo cierto es que nadie lo sabe. Fuera quien fuera, se movía entre los esclavos y escuchaba sus oraciones. En las minas trabajaban hombres de 100 naciones diferentes. Cada uno rezaba a su propio Dios y en su propio idioma, pero todos pedían lo mismo. Pedían la liberación, que se acabara su dolor. Algo tan sencillo, tan simple. Pero sus dioses no respondían y los hombres seguían sufriendo. ¿Acaso todos sus dioses están sordos?, se preguntaba, hasta que una noche, en la oscuridad roja, comprendió qué pasaba. Todos los dioses tienen instrumentos, hombres y mujeres, que los sirven y ayudan a que se haga su voluntad en la tierra. Los esclavos no suplicaban a 100 dioses diferentes, como podía parecer, sino a un único Dios con 100 rostros diferentes. Y él era el instrumento de ese Dios. Aquella misma noche eligió al más miserable de los esclavos, el que más había rezado pidiendo la liberación. Y eso hizo, lo liberó de sus ataduras. Había entregado el primer regalo. ¿Habías escuchado esta historia sobre el origen de los siervos del Dios de muchos rostros? Cuéntame qué opinas y debatamos en la caja de comentarios. Y si te gusta mi contenido, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Muchas gracias por ver el video. Valar Morghulis.